Bueno, ahora sí. ¿Arrancamos? Bueno, la clase de hoy vamos a hablar sobre el candombe y la murga. ¿Ustedes qué saben del candombe y de la murga? Yo nada, es la primera vez que lo escucho. ¿En serio? Wow. Creo Delphi que Cande, tipo, sé que son cosas tipo estilos de música, pero hasta ahí. bien. ¿De dónde es? ¿Tenés idea? No, no, ni idea. Mira, la clase anterior estuvimos hablando sobre la cultura africana que se fusionó con las culturas locales de América, ¿sí? A través del comercio de esclavos de las colonias que se instalaron en distintas partes, ¿sí? Estuvimos viendo que en el sur de Estados Unidos, en Cuba, en Jamaica, en Brasil y en Montevideo. Y bueno, en esta clase vamos a hablar sobre el candombe, que es el estilo musical que se crea en Uruguay, ¿sí? Esto surge más o menos en 1750, a mediados del siglo XVIII, porque España eh, elige al puerto de Montevideo como el único puerto con comercio de esclavos, ¿sí? Las distintas colonias que tenía España elige para el hemisferio sur, digamos, a Montevideo como único puerto, ¿sí? No Buenos Aires, no Rosario, Montevideo. Y hace lo mismo con Cuba en el hemisferio norte. Van a venir todos los barcos hacia ese puerto. Por eso hay tanta cultura negra en Montevideo. Bueno, ¿de qué región de África vienen? Que sería Congo y Angola, ¿sí? Que es una cultura propia que se llama Bantú. Toda esa cultura tenían como las mismas tradiciones, digamos. Entonces, cuando se asientan en Uruguay, en Montevideo, empiezan a vivir en conventillos. ¿Quién escuchó la palabra quilombo alguna vez? Es decir, Yo, se dice todo el tiempo. Bueno, Creo que todo. sí, el quilombo eran como los conventillos donde vivían los negros en el siglo XIX. Piensen en Montevideo como tiene el mismo tamaño que Mar del Plata, ¿sí? Así que imagínense que el antiguo Montevideo sería como el macrocentro de Mar del Plata, ¿sí? Entonces los barrios populares de donde vivían los negros, por ahí estaban en La Perla y en Nueva Pompeya, ¿sí? Y se genera tanta identidad en esos barrios, es muy interesante cómo tienen toques diferentes en cada barrio, como si tuvieran una cultura propia y es capaz que es un conventillo de un barrio, ¿sí? Que es el epicentro de toda la cultura. Volvamos a lo de África. ¿Se acuerdan que en el resumen que hicimos tenían varias características la música africana? La primera era el ritmo estaba unido al movimiento. ¿Sí? La música estaba unida al movimiento, ¿sí? Y a las tareas. En este caso, el candombe es una festividad religiosa. Entonces traen ese, ese ritmo barra baile y crece acá en esta región. ¿Alguien sabe qué significa candombe? No, no. 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 Bueno, No. candombe significa cosa de negro. Eso significa candombe. Acuérdense lo de la identidad propia. Esto es como nuestro baile, nuestra cosa. Y se fue resignificando a toque de tambores, eh, el nombre, candombe. Por eso, cuando, cuando tengan que buscar en internet van a tener como versiones que dicen un significado, otro significado. La cuestión es que se va resignificando, ¿sí? Las palabras. Vamos a ver ahora un video eh, para mostrarles los toques de tambor.
estamos viendo se denomina llamada y constituye una tradición que hacia fines del siglo XIX era habitual en los barrios más antiguos de Montevideo. La mecánica de la llamada era simple. El sonido del tambor se propagaba por el barrio y llegaba a oídos de otro tamborilero que se sentía convocado. Y entonces acudía a la cita. Junto a este llegaba otro y otro. Y así, de modo espontáneo, se armaban verdaderos candombes callejeros. Es un toque colectivo. Y tocan candombe. Con 3 tambores. Tambor chico, piano y repique. ¿Y qué es lo que hace cada tambor? Y esto es bien fácil. ¿Usted a los Beatles los conoció? Bueno, muy bien. Estaba el bajo, la guitarra y la guitarra rítmica. ¿Ok? En los tambores son 3. El piano, que es el bajo, el chico, que es la rítmica, y el repique, que es la que puntea. Tambor piano. Lleva una base. Si el bajo hace tum 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 cum cum, el piano hace tucu 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 tucu. El chico es la rítmica. Está todo el tiempo así, ¿verdad? El chico hace cataca, cataca, cataca. Pititín, quititín, quititín. Cric, cric, cric. Va siempre igual el chico. El chico siempre va... Siempre igual. 3 golpes o 4 golpes. Y el repique es quien puntea. Es charlatán, porque repica y hace la conversación con los demás. Y el repique es el que improvisa. Se va moviendo entre lo que arma entre el grave y el... Exactamente. Él improvisa. Cuando él para de improvisar, va a la madera. Otro repique, toma. E improvisa. Esto manda, como siempre. El bajo manda. Bueno, ¿vieron? Está muy bueno. A mí me gustó mucho, me sentí identificado como músico cuando dicen los ritmos. Quereque, 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 quereque. El otro tum, pa, tum, pareque, tum, tum, tum. Me hace acordar a los ensayos cuando le decís al percusionista, no, tocalo así, hacé tum, pa, tum, pa. Me pareció gracioso eso. Bueno, ¿vieron? Me gustó la explicación también sobre los 3 tambores, ¿sí? El piano, el chico y el repique. El piano era la base, como el bajo, el repique como la guitarra rítmica y el chico como la guitarra rítmica y el repique como el que hacía el solo, el que punteaba. Lo último, ¿vieron? Lo último que se pusieron a tocar, 2 cosas me olvidé decir. Primero, la llamada. Vieron que al principio del video dijo sobre la llamada, esto de que uno se ponía a tocar en la calle, iba convocando a los demás músicos a juntarse en la llamada. Y después otro detalle, en la última parte del video, nosotros lo que más conocemos de candombe es se dice la madera o la clave, que es el pla, 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 pla. 3, 3, 3, 2, 2. El 3, 2, que es la clave característica del candombe o de la murga, ¿sí? Que no sé, no me acuerdo si lo hicimos en la clase anterior,
me parece que sí, cuando estuvimos improvisando. Entonces, arranca con eso en la madera. Pa, pa, pam, pa, 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 pam, pam, pam. Y después se van sumando en la cuerda de a uno. ¿Vieron? Primero arrancó el piano, haciendo la base. Después el chico, haciendo el caraca, 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 caraca. Y después arrancó el repique a hacer la improvisación. Eso también estuvo bien clarito ahí en el video. Ahora vamos a ir a la parte de la danza, que es lo que estuvimos hablando en la clase anterior sobre que estaba muy íntimamente ligada. Para empezar, hay una serie de personajes principales en la danza, ¿sí? Fíjense, voy a poner pausa ahí. No era esto que era pausa. Mira, acá tenemos al primero. El escobillero. ¿Lo ven? Con ese palo. Bueno, el escobillero tiene una función, el escobero, perdón. Escobillero no, escobero. Que es limpiar de malos augurios al ritual, a la ceremonia. Después está la mama vieja, que es como la trona. Sí, aparece por ahí. Ahí está, ¿ves? Lo que hace es, piensen esto en la época de la colonia, como esclavos, la mama vieja era la encargada de cuidar a los nenes de la ama. ¿Sí? Entonces le daba la teta, cuidaba, los cambiaba, porque la ama de casa no quería perder su figura, entonces ella se encargaba de la crianza. Entonces lo que trata en este baile es de resignificarla, de ponerla en un escalón más alto, ¿sí? Como homenajearla adentro de la danza como el papel principal, ¿sí? La mama vieja es como la reina de la comparsa. Entonces tenemos el escobero, la mama vieja, y tenemos a ese personaje que está ahí bailando como medio raro, que es el gramillero. El gramillero es el chamán, el médico del pueblo. ¿Sí? El gramillero viene de las hierbas medicinales. Que el juego que se hace es como que el gramillero quiere conquistar a la mama vieja, pero claro, es viejo, entonces se mueve así como medio temblequeando y la quiere conquistar moviéndose, pero que no se le vaya tan lejos porque si no ya no llega. Entonces, mientras avanza la comparsa, está ese juego de el gramillero persiguiendo a la mama vieja. Hay otros personajes como el Rey Momo, que por ahí lo pueden conocer, que también lo que hace es satirizar a los reyes congos de África, ¿no? Ya viene de más atrás. ¿Por qué no pasa esto en Argentina? ¿Alguien tiene idea? ¿Alguno de ustedes llegó a estudiar la guerra del Paraguay? Yo creo, pero Yo no me me acuerdo. acuerdo de absolutamente nada. Bueno, No me acuerdo todavía. hago un breve resumen. Paraguay fue el primer país en industrializarse en el siglo XIX. ¿Sí? Algo muy avanzado para la región. Imagínense que acá hasta 1930 éramos un país agroexportador. O sea, lo único que hacíamos era criar vacas y sembrar trigo, nada más. O sea, si había que comprar unas botas, había que importarlas de Inglaterra o de España en la época de la colonia. Entonces, ¿qué pasó? Entre Argentina, Brasil y una parte de un sector de Uruguay, lo que se aliaron, o sea, la guerra de la Triple Alianza, se aliaron para tirar abajo el gobierno que tenía Paraguay, que estaba industrializándose. Entonces lo saquearon totalmente, Brasil le ganó territorio, bueno, todo lo que le pasó a Paraguay. Sí. De ahí casi que no se pudo levantar más.
Entonces, ¿qué pasó del lado argentino? En Argentina teníamos casi la misma población negra que en Uruguay. O sea, era una provincia más Uruguay, entonces no hay mucha diferencia. Pero, ¿qué pasó? En la guerra de Paraguay, la mayoría de la población negra fue mandada como carne de cañón al frente de batalla y fue diezmada, ¿sí? O sea, estaban adelante del todo, guerreando, y claro, tuvo muchísimas bajas. Ahí ya bajó mucho la población. Y después hubo otra razón, que fue la epidemia de fiebre amarilla, que es la razón por la cual el sur de Buenos Aires quedó como abandonado y florecieron los conventillos, por ejemplo en La Boca o en Barracas, o el arroyo que corre por ahí, en el sur. Todas esas casas quedaron abandonadas y la gente de clase alta se fue a vivir al norte, ¿sí? Entonces, todo eso fue habitado, fueron casas tomadas en distintos conventillos, ¿sí? En algunos eran casas que se alquilaban, eran muchas familias, eran casas muy gigantes, y en otros directamente fueron tomados, ¿sí? Distintos conventillos. Entonces ahí se instaló la gente más pobre, y con la epidemia de fiebre amarilla también se murió mucha gente. Por eso quedó mucha menos gente negra en Argentina que en Uruguay. Y por eso tampoco se desarrolló tanto la cultura del candombe. Lo que sí se desarrolló fue la murga acá en Argentina. Pero ahora vamos a ver que con distintos matices, distinto desarrollo. Hasta ahora venimos viendo que el candombe es como más ancestral. Sí, hasta ahora estamos viendo como todo ligado con la esclavitud, ¿sí? A partir del 1960, los músicos populares empiezan a tomar del candombe su música y se empieza a expandir, ¿sí? Se empieza a crear música nueva, porque hasta ahora es solo percusión, ¿sí? Percusión y baile. Entonces empiezan a componer canciones con ritmo de candombe y se empieza a conocer en más lugares, y se empieza a expandir solo de los núcleos que había en Montevideo, de esos 3 barrios que tenían cada toque particular, ¿sí? Vamos a pasar ahora a la parte de la murga. La murga uruguaya es muy diferente a la murga argentina, ¿sí? En Argentina es más bien percusión, como el candombe en Uruguay, ¿sí? Con distintos instrumentos, porque el candombe utiliza esos tambores con parche, y en la murga argentina usamos bombos, usamos redoblantes, platillos, más de banda militar sería. Era lo que tenían las personas que originaron esa movida, que son los inmigrantes europeos. ¿Qué diferencia tiene el candombe de la murga en Uruguay como en Argentina? Que el candombe proviene de una ceremonia religiosa africana, y la murga es más una conjunción de culturas, ¿sí? Proviene de la zarzuela española, del carnaval de Venecia, del bel canto italiano, y aparte del candombe africano. Vamos a ver un video ahora que habla sobre la murga uruguaya. Todo comienza otra vez. El fuego en la piedra, el canto ancestral, señales en el firmamento, semilla en la tierra, plegaria. ¿Qué es primero aquí en Uruguay? ¿El carnaval o la murga, y después de la murga viene el carnaval? El carnaval, porque el carnaval nuestro viene de la colonia. Es decir, los primeros habitantes de la banda oriental traen lo que son sus tradiciones españolas, y entonces reproducen acá lo que son las prácticas, digamos, de ese carnaval español. Que en esa época, bueno, muy poco tiene que ver con lo que hoy entendemos por carnaval, porque fundamentalmente son esos 3 días de locura, de un juego muy
salvaje, muy violento, con proyectiles, con agua. Lo que pasa es que tempranamente comienza, digamos, a consolidarse la presencia y el protagonismo de las comparsas o de las agrupaciones de carnaval. Entonces tenemos a los italianos formando sus agrupaciones de bel canto, donde salen a cantar fragmentos de ópera, por ejemplo. Tenemos otras muy marcadas por la zarzuela, que era la música, digamos, popular por entonces, y apelan, por lo general, por regla general, a lo que es el contrafactum, ¿verdad? Ese recurso que es tan característico de las culturas populares, que se apropian, digamos, de músicas conocidas por todos, músicas exitosas, tonadas, que están de alguna manera en la cabeza de todos, y le cambian la letra. Y al inicio, ¿de qué cosas hablaban? ¿Qué sé yo, fines del 1800, principios del 900? ¿De qué cosas se decían en el tablado? La crítica un poco más jocosa y lúdica, ¿verdad?, de la actual, porque no estaba cargada ideológicamente, era una especie de juego, ¿verdad? Es decir, que también tiene que ver con con los sectores, es decir, que desde el punto de vista social, cultural, económico, en ese momento protagonizaban la murga, que eran muy distintos a los de hoy. Es decir, la murga en los años 60, de alguna manera vive un proceso de, no sé si de intelectualización, no es esa la palabra, pero bueno, llegan a ella artistas con formación, es decir, músicos, es decir, que provienen de otros estratos sociales, culturales, etcétera, etcétera. Entonces adquiere a veces una impronta de crítica ideológica y todo lo demás, es decir, que apunta no simplemente al comentario jocoso, a tratar de poner en ridículo determinadas situaciones, sino que apunta a dejar, digamos, un mensaje que va más allá, digamos, que se inscribe dentro de un proyecto de mucho más largo aliento, digamos. Vieron que hablaba mucho de la sátira social, que son cosas que pasan en el Carnaval de Venecia y en la zarzuela también. Se borran las clases sociales, digamos, en el carnaval, ¿sí? Entonces está todo el pueblo como en la misma, hermanados. Y es una crítica social. Fíjense que aclara que primero es algo jocoso, que tiene más que ver con lo cotidiano, ¿sí? Con el vecino o con las distintas clases sociales, y a partir de los 60 se hace como más político y ya es una crítica hacia la dictadura de esa época o hacia el tipo de gobierno. Es más dura, digamos, y por eso fue más perseguida en esa época, ¿no? Ahora vamos a seguir con las características que tiene la murga uruguaya. Las murgas siempre tuvieron como una capacidad crítica muy grande, pero más hacia lo pueblerino, o bueno, el doctor tal, y no sé qué, y las cosas. Con la soberana y con el advenimiento de la dictadura empiezan las murgas a conceptualizar y a poner conceptos ideológicos a ese caudal feroz de crítica. Y además empezó a hacer cosas como la puesta en escena, la soberana, la falta y resto. Y desde el vestuario a como montar una estructura de discursos paralelos que refuercen el sustento del espectáculo y lo que quieren compartir para comunicar. Antes estaba como más fragmentado el vestuario, la pintura de la cara y el discurso. Claro. Ahora últimamente hay una tendencia a unificar todo. Alinear esos anzuelos hacia el mismo lado. La murga tiene básicamente en su espectáculo esa estructura, una presentación o saludo al barrio. Y después están los cuplés, que son cuadros humorísticos generalmente, caricaturas de fotos sociales. Y después está la retirada, que es una canción más larga, 7, 8 minutos, no sé, no hay una estipulación. Ajá. En donde la murga se despide y canta sobre un tema. ¿Y cómo se arma eso hasta que uno llega a la idea de la ropa, la pintura en la cara? Y eso lleva muchos meses y muchos meses de ensayo. Porque además es un género muy extraño. Porque estas compañías, como casi ninguna otra, casi que desde el primer ensayo, desde la hora cero, está abierto a la gente. Es como que si vos estás armando tu próximo disco y en realidad, en vez de estar solo enfrente de la estufa en tu casa, hay 30 personas mirándote. Así, 40, 50, 100, 1200. Una de las principales características de este tipo de canto consiste en la caracterización casi operística
que realizan en sus rostros los integrantes de las murgas. Durante las noches de carnaval se arman más de 30 tablados en distintos puntos de la ciudad. Pueden ser escenarios montados en estadios, en clubes de barrio o improvisados en las esquinas. Grandes o chicos, la función de los tablados es la misma, servir de punto de encuentro entre las murgas y su público. Cada noche, cada murga, peregrina de tablado en tablado, llevando adelante su rutina y buscando un contacto muy cercano con la gente. Si he de partir, que me parta la vida un amor y transforme mis huesos en flor en algún carnaval. Y todo lo que fui lo dejo en el adiós, viviendo en el lugar de lo que soy. Y lo que quise ser detrás de este telón apenas fue una efímera ilusión. Ya se enciende la luz en el final, lento porque llegué hasta acá, escapando a la muerte. En un camión que se va, se va, se va. Viviendo a contrapedal, al costado de las vías, donde el tren de la autovía se perdió. El cielo raso de un galpón no se encontró al amanecer jugando un juego. Los viejos. Ahí vimos un poquito de murga. Ay, nos quedan 2 minutos, llegamos justo. Bueno, tenemos varias cosas a resumir de la murga. Primero, era una sátira social. Después, que tiene relaciones con la zarzuela y el carnaval de Venecia, el maquillaje, la vestimenta. ¿Qué otra cosa teníamos? Lo que dijo de los ensayos públicos, eso es muy interesante también. No es un evento cultural privado, digamos, forma parte de la cultura popular. Entonces, como la murga acá, en febrero, es público. Vos vas a los ensayos son en la vía pública, entonces podés acceder a esa cultura, a ese evento cultural, digamos, a ese evento artístico. Ahí está, y después hablaba sobre los tablados, que eran lugares también públicos que se armaban para la ocasión y que participaban toda la gente, y que podía ser en cualquier lugar, podía ser en una calle, como se hace acá en los corsos, o podía ser en un club de barrio, o en cualquier lado, o en un teatro, por ejemplo. Bueno, llegamos justito con todo lo que había que hablar sobre el candombe y la murga. Lo único que quedaba era qué pasaba en Argentina. En Argentina no se desarrolla, hay murgas de estilo uruguayo, pero más que nada los corsos en el carnaval son murgas argentinas, ¿sí? Percusión y baile, nada más. Poco canto coral, digamos, como ocurre en Uruguay. Bueno, gente, ¿le gustó el tema? Sí. Nada, Me encanta. A mí también es un estilo que me fascina. Tengo amigos que cantan en murgas y los escucho y me quedo... ¿Cómo suena tan bien? Es lo más lindo que hay. Bueno,
tomen, vayan prestando atención, ¿sí? a estos videos, a la clase anterior, porque al final del mes vamos a hacer un trabajito con todas estas ideas principales, ¿sí?